El sol de Mérida caía implacable sobre el paseo de Montejo, cuando Itzel Montemayor deslizó la invitación entre sus dedos temblorosos. La cartulina color marfil con letras doradas anunciaba el compromiso matrimonial de Ernesto Huerta Domínguez, el hombre que 7 años atrás la había expulsado de su vida como quien desecha algo roto sin valor. El mismo hombre que nunca supo que ella llevaba en su vientre a sus 2 hijos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Itzel? La voz de Refugio, su vecina y amiga de los últimos 5 años, rompió el silencio de la modesta pero impecable sala. Itzel levantó la mirada. Sus ojos, del color del ámbar, reflejaban una determinación que había sido forjada en los hornos de la adversidad. A sus 35 años, las líneas sutiles alrededor de sus ojos hablaban de noches sin dormir, de lágrimas contenidas, pero también de una fuerza inquebrantable. No se trata de querer, Refugio, se trata de justicia, de verdad. Mis hijos merecen saber quién es su padre, y él merece saber que sus hijos existen. Desde la habitación contigua se escucharon risas infantiles. Emiliano y Damián, 2 gotas de agua con piel color canela y ojos idénticos a los de su padre, jugaban ajenos al peso del momento que se avecinaba. «Mamá, mira lo que hicimos». Emiliano entró corriendo seguido de su hermano. Entre los dos sostenían un dibujo lleno de colores y figuras que apenas se distinguían. Itzel sonrió, esa sonrisa que reservaba exclusivamente para sus hijos, esa que iluminaba toda su cara y disolvía momentáneamente las preocupaciones que cargaba sobre sus hombros. «Es hermoso, mis amores, ¿qué es? Es nuestra familia», explicó Damián con orgullo. «Tú, Emiliano, yo, y este espacio es para papá cuando lo conozcamos». El papel tembló ligeramente en las manos de Itzel. 7 años construyendo una vida desde cero, protegiendo a sus hijos de la verdad cruda, que su padre los había negado antes incluso de nacer. 7 años de responder preguntas con medias verdades. Su papá vive lejos, algún día lo conocerán. «Lo guardaremos para cuando lo conozcas, ¿sí?», dijo besando la frente de ambos. «Ahora vayan a lavarse las manos, la cena está casi lista». Cuando los niños se alejaron, Refugio apretó el hombro de su amiga. «Cualquier cosa que necesites, estamos contigo. Mauricio y yo podemos cuidar a los niños mientras estés en Monterrey». «Gracias», respondió Itzel, y en esa simple palabra cabía un mundo de gratitud por esta familia elegida que la vida le había regalado cuando más sola se había sentido. Aquella noche, después de acostar a los gemelos, Itzel sacó del fondo del armario una caja desgastada. Dentro, entre papeles cuidadosamente organizados, estaba la última fotografía que se tomaron juntos, Ernesto y ella, en la hacienda enequenera de la familia Huerta. Él, heredero de uno de los imperios farmacéuticos más importantes de México. Ella, estudiante brillante de farmacia que había abandonado la universidad para casarse, deslumbrada por un amor que creía eterno. El recuerdo de aquella última noche era un cuchillo que no dejaba de girar en su pecho. Las acusaciones, los gritos, las supuestas pruebas de una traición que jamás cometió. Mensajes falsificados, conversaciones inventadas. «Lárgate, no quiero verte nunca más. Llévate tu traición y tus mentiras a otra parte». Esa noche había dormido en la central de autobuses de Mérida, con solo una maleta apresurada y el corazón hecho pedazos. Sin familia a quien recurrir, sus padres habían fallecido años atrás, y con las cuentas bancarias bloqueadas por Ernesto, se enfrentó a la realidad más cruda que jamás hubiera imaginado. Fue 2 semanas después, en la sala de un consultorio público, cuando confirmó lo que ya sospechaba. Estaba embarazada, y no de cualquier manera, esperaba gemelos. Itzel cerró la caja y la devolvió a su escondite. No necesitaba esos recuerdos para alimentar su determinación. Los 7 años transcurridos habían sido su universidad, su escuela de resistencia. Los primeros meses durmiendo en un albergue para mujeres en situación de vulnerabilidad. Las noches limpiando los pasillos de la Universidad Autónoma de Yucatán para ganarse unas monedas, mientras escuchaba a escondidas las clases de química que tanto amaba. El rostro amable del doctor Rodrigo Ceballos apareció en su memoria. El profesor de química farmacéutica
que la descubrió una madrugada resolviendo ecuaciones complejas en una pizarra que se suponía debía borrar. «Tienes un don», le había dicho. «No puedes desperdiciarlo». Gracias a él, había conseguido asistir a clases de manera no oficial, estudiar con materiales prestados y, finalmente, acceder a una beca técnica que le permitió terminar su carrera mientras criaba a sus hijos pequeños. Cada escalón había sido un triunfo arrancado a un destino que parecía empeñado en derrotarla. De técnica de laboratorio había pasado a investigadora asistente, y luego el gran salto, fundar Laboratorios Mayab, una pequeña empresa farmacéutica especializada en medicamentos accesibles junto a Regina Ursúa, una inversionista que creyó en su visión cuando nadie más lo hizo. La ironía no se le escapaba. Mientras Ernesto dirigía Farmacéutica Huerta desde sus lujosas oficinas en Monterrey, ella había construido su empresa desde un galpón reconvertido en las afueras de Mérida, durmiendo 4 horas diarias y aprendiendo de finanzas y administración entre biberones y pañales. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Regina. «Todo está listo para tu presentación en el Congreso de Innovación Farmacéutica», anunció su socia con un tono que no ocultaba su emoción. «Estarán los grandes nombres del sector, incluyendo, por supuesto, a Farmacéutica Huerta. ¿Ernesto estará allí?». La voz de Itzel no reveló emoción alguna. «Es el evento del año en el sector, Itzel. El director general de Huerta no puede faltar. Es tu oportunidad perfecta para mostrarle en qué te has convertido, y quizás para que tus hijos finalmente conozcan a su padre». Itzel respiró profundamente. «No se trata de venganza, Regina». «Por supuesto que no», respondió su amiga. «Se trata de justicia. Y hablando de eso, hay algo más que deberías saber». El silencio al otro lado de la línea presagiaba una revelación importante. La nueva formulación de antibióticos que lanzó Huerta el año pasado, la que les ha generado millones, es prácticamente idéntica al proyecto en el que trabajabas con el doctor Ceballos antes de que te expulsaran de la universidad. Itzel sintió que el aire se solidificaba en sus pulmones. «¿Qué estás insinuando?». «No insinúo nada. Lo afirmo. Alguien robó tu investigación, modificó mínimamente la fórmula y la patentó bajo el nombre de Farmacéutica Huerta. Tengo los documentos que lo prueban». Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Itzel. El mejor amigo de Ernesto, Gustavo Montero, siempre había tenido acceso a todo: la casa, las oficinas, incluso a la computadora personal de Ernesto. El mismo Gustavo que ahora ocupaba un puesto directivo en la empresa, el mismo que siempre había mirado a Itzel con un desprecio apenas disimulado. «¿Tienes pruebas concretas?». «Las tengo. Y hay más. ¿Recuerdas a Samantha Vidal?». El nombre cayó como un rayo en la conciencia de Itzel. Samantha, la elegante y ambiciosa mujer que siempre rondaba a Ernesto en los eventos sociales, aun cuando todavía estaban casados. La misma que ahora, según anunciaba la invitación, se convertiría en la nueva señora Huerta Domínguez. ¿Qué pasa con ella? Ella sabía todo, Itzel. Sabía que las pruebas de tu supuesta infidelidad eran falsas. De hecho, ayudó a fabricarlas. La rabia, un sentimiento que Itzel había mantenido bajo control durante años, comenzó a bullir en su interior. No era solo el engaño, la traición. Era la calculada crueldad con la que habían destruido su vida. La habían separado del hombre que amaba y habían privado a sus hijos de un padre. «Voy a necesitar todos esos documentos, Regina, y también necesitaré que cuides de los niños mientras estoy en Monterrey. ¿Vas a ir a la fiesta de compromiso?». La sorpresa era evidente en la voz de su amiga. «Voy a hacer algo mejor», respondió Itzel, con una calma que contrastaba con la tormenta interior que sentía. «Voy a llevar a mis hijos conmigo». La decisión estaba tomada. No sería un acto de venganza, sino de verdad. Dejaría que la realidad hablara por sí misma, que los ojos idénticos de Emiliano y Damián fueran testigos irrefutables de la paternidad de Ernesto. Pero antes, necesitaba preparar a sus hijos para el encuentro más importante de sus vidas. ¿Cómo explicarles que estaban a punto de conocer al padre que nunca habían visto? ¿Cómo proteger sus corazones infantiles de las posibles reacciones de un hombre que los había rechazado sin conocerlos?
Esa noche, mientras observaba dormir a sus gemelos, Itzel supo que no existía una manera perfecta de hacerlo. Solo podía ofrecerles la verdad, adaptada a su comprensión, y estar allí para sostenerlos sin importar el resultado. «Mañana les contaré sobre su padre», susurró, acariciando las mejillas idénticas. «Y luego iremos juntos a encontrarlo». Lo que no sabía Itzel es que el destino tenía preparada una prueba más, una que pondría en juego no solo su dignidad y su verdad, sino la vida misma de uno de sus hijos. Una prueba que la obligaría a enfrentar a Ernesto antes de lo planeado, y en circunstancias mucho más dramáticas de lo que jamás hubiera imaginado. En Ciudad de México, mientras tanto, Gustavo Montero revisaba con satisfacción los últimos informes financieros de Farmacéutica Huerta. El robo de la fórmula desarrollada por Itzel había resultado en el mayor éxito comercial de la compañía en los últimos 5 años. Nadie había cuestionado la procedencia de la investigación y Ernesto, demasiado ocupado con la expansión internacional del negocio y con su compromiso con Samantha, ni siquiera había revisado los detalles técnicos. «Todo marcha según lo planeado», murmuró para sí mismo, mientras contemplaba el horizonte desde su lujosa oficina en Santa Fe. «En 2 semanas, durante la fiesta de compromiso, ejecutaré la última fase. Y para entonces ya no habrá vuelta atrás». Lo que Gustavo no sabía es que su plan, meticulosamente elaborado durante años, estaba a punto de chocar frontalmente con la determinación de una mujer que ya no tenía nada que perder. Una mujer que, en silencio y contra todo pronóstico, había construido su propio imperio desde las cenizas de la traición. A miles de kilómetros de distancia, en Mérida, Itzel Montemayor guardaba en su maleta la invitación que jamás debió recibir. El destino, con su extraño sentido del humor, había puesto en sus manos el boleto hacia la verdad que tanto tiempo había esperado. Y esta vez no iría sola. Llevaría consigo la prueba viviente de lo que una vez fue y de lo que nunca debió romperse. La mañana llegó con la claridad implacable que solo se conoce en Mérida. Itzel despertó antes que el despertador, con ese estado de alerta que producen las decisiones irrevocables. Preparó el desayuno, huevos con chaya, jugo de naranja recién exprimido, pan dulce, mientras ensayaba mentalmente las palabras que diría a sus hijos. ¿Cómo explicarles que tenían un padre que no sabía de su existencia? ¿Cómo hacerlo sin que sonara a abandono, sin que la figura paterna quedara irremediablemente manchada antes incluso del primer encuentro? Los gemelos entraron a la cocina con esa energía desbordante de los 6 años, discutiendo sobre quién había ganado una carrera imaginaria desde su habitación. «Buenos días, mamá», dijeron al unísono, como si lo hubieran ensayado. Itzel los observó con el corazón encogido, que eran tan parecidos a Ernesto, que a veces dolía mirarlos. Los mismos ojos oscuros con pestañas imposiblemente largas, la misma manera de fruncir el ceño cuando algo les intrigaba. «Niños, hoy tenemos que hablar de algo importante», comenzó, mientras servía el jugo en vasos pequeños. «¿Recuerdan que siempre me preguntan sobre su papá?» Los gemelos asintieron, súbitamente serios. Era un tema recurrente en la casa, especialmente desde que comenzaron la escuela, y notaron que la mayoría de sus compañeros tenían 2 padres. «Pues ha llegado el momento de que lo conozcan». El silencio que siguió fue breve pero intenso. Luego, una explosión de preguntas. «¿Dónde está? ¿Cuándo viene? ¿Cómo es? ¿Por qué nunca ha venido antes? ¿Nos querrá? ¿Se parece a nosotros?» Itzel respiró profundo. Este era el momento para el que se había preparado durante años, y aún así, se sentía completamente improvisando. Su papá se llama Ernesto Huerta. Vive en Monterrey y es el director de una empresa muy importante. Nos separamos antes de que ustedes nacieran, y él no sabe que existen. Los rostros infantiles reflejaron confusión. ¿No sabe que existimos? ¿Cómo es posible, mamá? Itzel escogió cada palabra con cuidado. A veces, los adultos cometemos errores. Su papá y yo tuvimos un problema, una confusión muy grande, y nos separamos antes de que yo supiera que estaba embarazada de ustedes, y después fue muy difícil comunicarme con él. Era una verdad edulcorada, pero una verdad al fin.
No mencionó las acusaciones falsas, el bloqueo total que Ernesto impuso tras su expulsión, las cartas devueltas sin abrir, los mensajes nunca respondidos. Pero ahora tenemos la oportunidad de encontrarnos con él. Hay una fiesta importante donde estará, y he decidido que iremos los tres. ¿Y si no nos quiere? La pregunta de Damián, siempre el más sensible de los dos, atravesó el corazón de Itzel como una flecha. Su padre los querrá, afirmó con más seguridad de la que sentía. Solo necesita conocerlos. El día transcurrió en un torbellino de preparativos y emociones contradictorias. Regina llegó a media mañana con los documentos prometidos: copias de patentes, análisis comparativos de fórmulas, correos electrónicos recuperados que demostraban la conspiración entre Gustavo y Samantha. «No puedo creer que tengas todo esto», murmuró Itzel revisando el material. Regina sonrió con un toque de misterio. «Tengo mis fuentes. Además, nunca confié en Gustavo. Siempre me pareció que escondía algo tras esa fachada de amigo leal. ¿Y Samantha? ¿Por qué participaría en algo así? Ambición, querida amiga. Samantha siempre quiso ser más que la hija de un exitoso hotelero de Cancún. Quería un apellido con peso histórico, prestigio social, acceso a los círculos de poder. Y Ernesto Huerta representaba todo eso». Itzel sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a los celos. No por el hombre que fue su esposo, sino por la vida que le fue arrebatada, por la familia que debieron ser. «Tengo que hacer una llamada más», dijo Regina sacando su teléfono. «El doctor Ceballos estará en el Congreso de Innovación. Quiere verte y creo que tiene más información que podría interesarte». Mientras Regina hablaba por teléfono, Itzel fue a la habitación de los niños. Los encontró seleccionando con gran seriedad qué ropa llevarían a Monterrey, discutiendo si debían vestirse exactamente igual para impresionar a su padre. «Quiero que vea que somos gemelos perfectos», argumentaba Emiliano. «Pero también somos personas diferentes», rebatía Damián. «Yo quiero mi camisa azul y tú puedes llevar la roja». Itzel sonrió ante el debate. Desde pequeños habían negociado esa delicada línea entre identidad compartida e individualidad. Ella nunca los había vestido idénticos a propósito, permitiendo que cada uno desarrollara sus propias preferencias, aun cuando físicamente eran prácticamente indistinguibles para ojos no entrenados. «Pueden llevar lo que les haga sentir más cómodos», intervino. «Lo importante es que sean ustedes mismos». La tarde trajo consigo una llamada inesperada. El doctor Ceballos, su antiguo mentor y ahora colaborador ocasional de Laboratorios Mayap, quería verla urgentemente. «No puedo hablar por teléfono, Itzel, pero hay cosas que debes saber antes de confrontar a Ernesto. ¿Puedes venir a la universidad?». Una hora después, Itzel entraba al despacho del doctor Ceballos en la Facultad de Química de la UADY. El espacio seguía siendo como lo recordaba, atestado de libros, papers impresos y ese peculiar olor a café rancio y productos químicos. «Siéntate, por favor», dijo el profesor, cerrando la puerta tras ella. A sus 60 y tantos años, Rodrigo Ceballos mantenía ese aire de sabio distraído que tanto había reconfortado a Itzel en sus peores momentos. «Regina me contó sobre tu plan», comenzó. «Ir a la fiesta de compromiso con los niños es arriesgado». «Es necesario», respondió ella con firmeza. «No lo dudo, pero hay cosas que debes saber, cosas que he callado durante años por respeto a tu proceso. Pero ahora que estás decidida a confrontar el pasado, mereces tener todas las piezas del rompecabezas». El profesor abrió un cajón y extrajo una carpeta amarillenta. «Esto llegó a mis manos hace aproximadamente 3 años, a través de un colega que trabajó temporalmente para Farmacéutica Huerta. Son comunicaciones internas, algunas bastante reveladoras». Itzel tomó la carpeta con manos temblorosas. Dentro había impresiones de correos electrónicos, algunos entre Gustavo y Samantha, otros dirigidos a proveedores y personal de laboratorio. Pero lo que captó su atención fue una nota escrita a mano, en una caligrafía que reconocería en cualquier parte. «Esto lo escribió Ernesto», murmuró. «Exactamente. Es una nota de laboratorio fechada hace 4 años. Estaba revisando los avances de la fórmula que eventualmente patentaron, la que robaron de tu investigación».
Itzel leyó en silencio. Era un comentario técnico, señalando una inconsistencia en la estabilidad del compuesto principal. Y luego, una observación. Esto me recuerda al enfoque que Itzel hubiera tomado. Siempre priorizaba la estabilidad sobre la vida útil. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Él sabía, o al menos sospechaba el origen de la fórmula. Eso parece, confirmó el doctor Ceballos. Pero hay más. Sigue leyendo. Los siguientes documentos revelaban un patrón inquietante. Gustavo había estado desviando fondos de farmacéutica Huerta a cuentas personales durante años, pequeñas cantidades que sumaban millones. Y Samantha no solo estaba al tanto, sino que era beneficiaria de algunas de esas transferencias. Están robando a Ernesto mientras manipulan su vida personal, concluyó Itzel, sintiendo una mezcla de indignación y, sorprendentemente, preocupación por el hombre que alguna vez fue su esposo. Y hay algo más que debes saber, añadió el profesor con gravedad. La investigación que robaron estaba incompleta. Les faltaban elementos cruciales que solo tú conocías, que nunca llegaste a documentar por completo. Han estado compensando esas lagunas con ajustes que podrían ser potencialmente peligrosos a largo plazo. Itzel palideció. ¿Está diciendo que el medicamento que están vendiendo podría tener efectos secundarios no previstos? El doctor Ceballos asintió. No son evidentes de inmediato, y pasaron los controles regulatorios, pero mis cálculos indican que podría haber problemas después de uso prolongado. Problemas serios. El peso de esta revelación cayó sobre Itzel como una losa. Ya no se trataba solo de justicia personal, de recuperar lo que le fue arrebatado. Era una cuestión de salud pública, de vidas potencialmente en riesgo. Necesito revisar esto con detalle, dijo, guardando los documentos en su bolso. Y necesito tiempo para procesar todo. El tiempo es precisamente lo que no tenemos, respondió el profesor. La COFEPRIS está por aprobar una nueva indicación terapéutica para ese medicamento, lo que multiplicaría exponencialmente su uso. Debes actuar pronto, Itzel. Al salir de la universidad, el sol de la tarde caía sobre Mérida, bañando la ciudad en tonos dorados. Itzel caminó lentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ya no era solo la madre que busca justicia para sus hijos, sino la científica, que debe prevenir un posible daño a innumerables pacientes. Al llegar a casa, encontró a Regina jugando con los gemelos en el jardín trasero. Verlos reír, ajenos al drama que se desarrollaba en el mundo adulto, le dio un momento de claridad. «He tomado una decisión», anunció a Regina cuando los niños se fueron a bañar. «No esperaré a la fiesta de compromiso. Viajaremos a Ciudad de México mañana mismo, para el Congreso de Innovación. Necesito hablar con Ernesto en un entorno profesional antes de la confrontación personal». Regina la miró con preocupación. «¿Estás segura? El impacto podría ser menor que en la fiesta». «No busco impacto, busco soluciones», respondió Itzel con firmeza. «Si lo que descubrió el doctor Ceballos es cierto, hay vidas en riesgo. Mi historia personal tendrá que esperar». Esa noche, mientras preparaba las maletas para el viaje imprevisto, Itzel reflexionó sobre cómo había cambiado su motivación en cuestión de horas. Lo que comenzó como una búsqueda de justicia personal se había transformado en algo mayor. Tal vez era el destino, obligándola a enfrentar su pasado no desde el resentimiento, sino desde la responsabilidad compartida. Los gemelos, emocionados por el cambio de planes, no paraban de hablar sobre el avión, el hotel, la gran ciudad que apenas recordaban de una visita fugaz años atrás. «¿Y veremos a papá en Ciudad de México?», preguntó Emiliano. «Es posible», respondió Itzel, «pero recuerden lo que hablamos. Pase lo que pase, somos una familia, ustedes y yo. Todo lo demás es un regalo, no una necesidad». Mientras los niños finalmente se dormían, el teléfono de Itzel vibró con un mensaje. Era un número desconocido. «Sé lo que planeas. Te estaré esperando. No todos somos lo que parecemos. Ten cuidado». Sin firma, sin contexto. Pero el escalofrío que recorrió su espalda le dijo que el juego había comenzado y que alguien más conocía sus movimientos antes incluso de ejecutarlos. En Ciudad de México,
Gustavo Montero recibía una llamada que lo dejó lívido. «¿Estás completamente seguro?» Su voz temblaba ligeramente. «¿Itzel Montemayor estará en el Congreso?» ¿Con qué propósito? La respuesta al otro lado de la línea lo hizo palidecer aún más. ¿Con los niños? Esto no estaba previsto, no tan pronto. Necesito hablar con Samantha inmediatamente. Mientras tanto, en Monterrey, ajeno a la tormenta que se avecinaba, Ernesto Huerta revisaba los últimos detalles de su presentación para el Congreso. En su escritorio reposaba una fotografía antigua, parcialmente escondida bajo documentos. Él e Itzel, 7 años más joven, sonriendo bajo el sol de Mérida, en tiempos más simples, más honestos. Lo que ninguno de los involucrados podía prever era que el destino tenía preparado su propio guión, uno que desafiaría los planes de todos y pondría a prueba no solo la verdad, sino también la capacidad de redención del corazón humano. La Ciudad de México los recibió con su característico caos controlado. Para Itzel, que solo había visitado la capital en contadas ocasiones, la inmensidad de la urbe resultaba abrumadora. Los gemelos, sin embargo, contemplaban todo con esa mezcla de asombro y naturalidad que solo los niños poseen. «¡Mira cuántos coches, mamá!», exclamó Emiliano desde la ventanilla del taxi que los llevaba del aeropuerto al hotel. «¿Y por qué el cielo está así de gris?», preguntó Damián, siempre el observador. «Es la contaminación», explicó Itzel. «Por eso en Mérida tenemos que cuidar nuestro aire, para que siga siendo limpio». El hotel, situado estratégicamente cerca del centro de convenciones donde se celebraría el Congreso de Innovación Farmacéutica, era modesto pero confortable. Regina había insistido en pagar la habitación, argumentando que era una inversión para Laboratorios Mayab. «Si vas a enfrentarte a los gigantes, al menos hazlo descansada», había dicho. Apenas instalados, Itzel recibió una llamada del doctor Ceballos. «Ya estoy en la ciudad», informó su mentor. «¿Traes contigo los documentos?» «Todo está aquí», confirmó ella, acariciando su maletín. «¿Has podido averiguar si Ernesto ya llegó?» «Llegará mañana por la mañana. Tiene la presentación principal a las 11:00. He conseguido que te den un espacio en el panel de la tarde, justo después de su intervención. Será tu oportunidad para presentar tus hallazgos sobre los efectos a largo plazo, sin mencionar directamente el producto de Huerta. Un enfoque científico, no acusatorio». Itzel respiró hondo, agradeciendo una vez más la previsión del profesor. «Gracias por todo esto». «No me agradezcas aún. Hay complicaciones. Gustavo Montero también estará aquí y ha estado haciendo preguntas sobre tu presencia en el evento». Un escalofrío recorrió la espalda de Itzel. «¿Cómo sabe que vendré?» «No lo sé, pero tiene oídos en todas partes. Ten cuidado, Itzel. Este hombre ha construido su carrera sobre la manipulación y el engaño. No se detendrá ante nada para proteger lo que ha conseguido». Tras colgar, Itzel miró a sus hijos que exploraban emocionados la habitación del hotel. ¿Había sido una irresponsabilidad traerlos? ¿Los estaba exponiendo a un peligro que ni siquiera ella comprendía del todo? «Mamá, tengo hambre», anunció Damián, interrumpiendo sus preocupaciones. «Yo también», secundó Emiliano. «¿Podemos comer tacos?» La señora del avión dijo que aquí hay los mejores tacos del mundo. Itzel sonrió, agradeciendo la interrupción. «Claro que sí. Vamos a descubrir si tiene razón». La taquería cercana al hotel bullía de actividad. Sentados en una mesa pequeña, con platos de tacos al pastor frente a ellos, Itzel observó a sus hijos disfrutar la comida con entusiasmo. Por un momento, se permitió ser simplemente una madre en un viaje con sus pequeños, no una científica a punto de enfrentar a los hombres que destruyeron su vida. «¿Mañana veremos a papá?», preguntó Emiliano con la boca llena. «No hables con la boca llena», lo corrigió automáticamente. «Y sí, es probable que lo veamos mañana, pero recuerden lo que hablamos, él no sabe de ustedes. Puede que se sorprenda mucho. ¿Se pondrá feliz o triste?». La pregunta de Damián iba directamente al corazón del asunto. Itzel dudó. ¿Cómo explicar las complejidades de las emociones adultas a un niño de 6 años? Probablemente se sorprenderá al principio, y luego, cuando los conozca bien, estoy segura de que se pondrá muy feliz. Era una mentira piadosa, o al menos una esperanza disfrazada de certeza. En realidad,
No tenía idea de cómo reaccionaría Ernesto. ¿La acusaría de haberle ocultado a sus hijos? ¿Negaría la paternidad? ¿Los rechazaría como la rechazó a ella? Esa noche, después de acostar a los niños, Itzel repasó una vez más los documentos. Las evidencias eran contundentes. La fórmula patentada por Farmacéutica Huerta era una copia apenas modificada de su investigación original. Pero lo más alarmante eran los análisis del doctor Ceballos sobre los posibles efectos secundarios a largo plazo, alteraciones hepáticas que podrían manifestarse tras meses de uso continuo, imperceptibles en los ensayos clínicos estándar que duraban solo semanas. Su presentación para el panel estaba lista. Un análisis técnico respaldado por datos sobre los riesgos de ciertos compuestos químicos presentes en antibióticos de nueva generación. No mencionaría específicamente el producto de Huerta, pero cualquiera con conocimientos farmacéuticos entendería la referencia. El sueño la venció entre papeles y preocupaciones. Soñó con Mérida, con los pasillos universitarios que limpiaba de madrugada, con la sala de hospital donde dio a luz sola, sosteniendo la mano de una enfermera compasiva en lugar de la del padre de sus hijos. A la mañana siguiente, el centro de convenciones Banamex bullía de actividad. Científicos, ejecutivos farmacéuticos, inversores y reguladores se mezclaban en un ambiente de aparente cordialidad que apenas ocultaba la feroz competencia del sector. Itzel dejó a los gemelos al cuidado de Lucía, una estudiante de confianza del doctor Ceballos, con instrucciones precisas de mantenerlos en el área recreativa del centro hasta que ella los llamara. «Pórtense bien con Lucía», les dijo, arreglando por enésima vez los cuellos de sus camisas. «Mamá tiene una presentación importante, pero vendré por ustedes después». «¿Y veremos a papá?», insistió Emiliano. «Si todo sale como espero, sí». Con el corazón latiéndole como un tambor, Itzel se dirigió al auditorio principal. La presentación de Ernesto estaba por comenzar. Se deslizó discretamente por una puerta lateral y tomó asiento en la última fila, parcialmente oculta por una columna. Y entonces lo vio. Ernesto Huerta subió al escenario con la confianza de quien está acostumbrado a ser escuchado. A los 42 años se veía incluso mejor que en sus recuerdos. El cabello ligeramente entrecano en las sienes le daba un aire de madurez que complementaba su porte naturalmente elegante. Vestía un traje gris oscuro que Itzel sospechaba había sido hecho a medida. Mientras comenzaba a hablar sobre las innovaciones recientes de Farmacéutica Huerta, Itzel se permitió recordar al hombre que había amado, el estudiante brillante que la cortejaba con poemas de Octavio Paz, el joven empresario que soñaba con revolucionar la industria farmacéutica mexicana, el esposo que le preparaba café todas las mañanas, incluso cuando tenía reuniones al amanecer. ¿Dónde había quedado ese hombre? ¿En qué momento el ambicioso pero íntegro Ernesto que conoció se había convertido en alguien capaz de robar investigaciones y comercializar medicamentos potencialmente peligrosos? La presentación avanzaba. Ernesto hablaba ahora del antibiótico estrella de la compañía, el mismo basado en la investigación robada de Itzel. Mostraba gráficos de ventas ascendentes, testimonios de médicos satisfechos, proyecciones de expansión a mercados internacionales. «Estamos especialmente orgullosos de haber desarrollado esta molécula íntegramente en nuestros laboratorios», afirmó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Es un ejemplo de lo que la ciencia mexicana puede lograr cuando se le dan los recursos adecuados». Itzel sintió la indignación creciendo en su interior. No era solo el robo intelectual, era la desvergonzada mentira, la apropiación no solo de su trabajo, sino de sus sueños. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no notó al hombre que se había sentado junto a ella hasta que habló. Impresionante presentación, ¿no crees? Aunque algunos detalles técnicos parecen familiares. Gustavo Montero la observaba con una sonrisa que no ocultaba la amenaza en sus ojos. No había cambiado mucho en 7 años. El mismo rostro anguloso, la misma mirada calculadora, quizás algunas canas más en su cabello, siempre perfectamente peinado. «Gustavo», respondió ella manteniendo la voz baja, «qué sorpresa encontrarte aquí.
No tan sorprendente como verte a ti, Itzel. Creí que estabas cómodamente instalada en Mérida, jugando a la empresaria con tu pequeño laboratorio. El desprecio en su voz era palpable. Itzel mantuvo la compostura, consciente de que estaban rodeados de gente. ¿Qué quieres, Gustavo? Advertirte. Sea lo que sea que planeas, reconsidera. Has construido algo, por pequeño que sea. Sería una lástima que lo perdieras todo, otra vez. La amenaza estaba clara. Itzel sintió un escalofrío, pero se negó a mostrar miedo. ¿Sabes, Gustavo? Durante años me pregunté por qué lo hiciste. ¿Por qué destruir mi matrimonio, mi vida? Ahora lo entiendo. Siempre has vivido a la sombra de Ernesto, nutriéndote de sus éxitos como un parásito. Pero ni siquiera eres bueno en eso. La fórmula que robaste está incompleta. Es peligrosa. La sonrisa de Gustavo flaqueó por un instante. No sé de qué hablas. Creo que sí lo sabes, y pronto lo sabrá todo el mundo. Antes de que Gustavo pudiera responder, un aplauso generalizado indicó el final de la presentación de Ernesto. Mientras la gente comenzaba a levantarse, Itzel aprovechó para escabullirse entre la multitud, el corazón latiéndole con fuerza. Necesitaba aire. Salió a uno de los patios interiores del centro de convenciones y respiró profundamente varias veces. El encuentro con Gustavo la había afectado más de lo que quería admitir. Sus amenazas no eran huecas. Este hombre había demostrado hasta dónde era capaz de llegar. ¿Itzel? ¿Itzel Montemayor? La voz a sus espaldas la paralizó. Una voz que conocía demasiado bien, que había protagonizado tanto sus sueños más dulces como sus pesadillas más amargas. Lentamente, se dio la vuelta. Ernesto estaba a pocos metros de ella, con una expresión de incredulidad que gradualmente daba paso a algo más complejo, una mezcla de sorpresa, confusión y algo que podría ser añoranza. «Ernesto», respondió ella, sorprendida de lo firme que sonaba su voz cuando todo su interior temblaba. «No puedo creerlo», dijo él, acercándose cautelosamente, como si temiera que ella pudiera desvanecerse. «Después de tantos años, ¿qué haces aquí?». Era la pregunta del $1.000.000. Itzel había ensayado este momento incontables veces, pero ahora todas las palabras preparadas parecían inadecuadas. «Tengo una presentación en el panel de la tarde sobre efectos secundarios a largo plazo en antibióticos de nueva generación». La expresión de Ernesto cambió sutilmente. «¿Sigues en el campo?». Pensé, me dijeron que habías abandonado la farmacia. Me dijeron muchas cosas sobre mí que no eran ciertas, respondió ella, incapaz de contener la amargura. Al igual que a ti. Ernesto pareció genuinamente confundido. ¿De qué hablas? Itzel estaba a punto de responder cuando su teléfono sonó con insistencia. Era Lucía, la estudiante que cuidaba a los gemelos. «Disculpa, tengo que atender», dijo, apartándose unos pasos. «Lucía, ¿está todo bien?». La voz al otro lado sonaba alterada. «Señora Montemayor, lo siento mucho. No sé cómo pasó. Damián no se siente bien. Tiene fiebre muy alta de repente y se queja de dolor estomacal. Ya llamé a emergencias, están en camino». El mundo pareció detenerse alrededor de Itzel. «¿Dónde están exactamente?» «En el área recreativa, junto a la cafetería principal». «Voy para allá». Cortó la llamada y se volvió hacia Ernesto, quien la observaba con evidente preocupación. «Tengo que irme, es una emergencia». «¿Puedo ayudar en algo?», ofreció él, y por un instante, Itzel vio al hombre que había amado, no al ejecutivo calculador en que se había convertido. «Quizás», respondió enigmáticamente, «pero no ahora». Sin dar más explicaciones, se alejó corriendo, dejando a Ernesto con la palabra en la boca y más preguntas que respuestas. Cuando llegó al área recreativa, la escena le heló la sangre. Damián estaba tendido en un sofá, pálido como la cera, con Emiliano sosteniendo su mano, y Lucía intentando mantener la calma mientras hablaba con los paramédicos que acababan de llegar. «¡Mamá!», exclamó Emiliano al verla. Damián se puso mal de repente. Dice que le duele mucho la barriga y no deja de temblar. Itzel se arrodilló junto a su hijo enfermo, tocando su frente ardiente. «Estoy aquí, mi amor. Todo estará bien». Los paramédicos trabajaban eficientemente, tomando signos vitales, preparando al niño para el traslado. «¿Es usted la madre?»,
preguntó uno de ellos. Sí. ¿Qué tiene mi hijo? Parece una reacción alérgica severa combinada con algo más. ¿Comió algo fuera de lo normal? ¿Tiene alergias conocidas? No, nada. Desayunó lo mismo que su hermano, respondió señalando a Emiliano, y nunca ha tenido alergias. Necesitamos llevarlo al hospital inmediatamente para hacerle estudios. Su temperatura es peligrosamente alta. Mientras preparaban la camilla, Itzel abrazó a Emiliano, quien lloraba silenciosamente. Vas a ir con Lucía al hotel, cariño. Yo iré con Damián al hospital y te llamaré en cuanto sepa algo. Quiero ir contigo, suplicó el niño. No quiero separarme de Damián. Lo sé, mi amor, pero yo puedo quedarme con él. La voz de Ernesto los sobresaltó a todos. Estaba de pie a pocos metros, observando la escena con una expresión imposible de descifrar. Vi la conmoción y te seguí, explicó. Si necesitas ir al hospital con tu hijo, yo puedo quedarme con el otro niño. Itzel vio la confusión en su rostro mientras miraba a Emiliano, luego a Damián en la camilla y de nuevo a Emiliano. Reconocimiento, incredulidad, negación y finalmente una pregunta muda que lo abarcaba todo. No era así como había planeado el encuentro, pero el destino tenía sus propios designios. Son tus hijos, Ernesto, dijo Itzel en voz baja. Tus hijos gemelos, y uno de ellos necesita ir al hospital ahora mismo. El trayecto al hospital transcurrió en un silencio cargado de tensión. En la ambulancia, Itzel sostenía la mano de Damián mientras los paramédicos trabajaban a su alrededor. A través de la ventanilla, vio el taxi que seguía a la ambulancia, con Ernesto y Emiliano dentro. La imagen le provocó una sensación surreal, como si estuviera observando una realidad alternativa, una donde nunca se separaron, donde siempre fueron una familia. Su presión está bajando, informó uno de los paramédicos interrumpiendo sus pensamientos. ¿Está segura de que no ingirió nada inusual? Completamente segura, respondió Itzel, aferrándose a la mano de su hijo. Desayunamos juntos en el hotel, lo mismo de siempre. ¿Algún medicamento? Ninguno. La mente científica de Itzel trabajaba aceleradamente, analizando posibilidades. Una reacción alérgica tan severa sin un detonante obvio era extraña. ¿Podría ser? No, era imposible. Y sin embargo la coincidencia temporal con su encuentro con Gustavo le provocaba una inquietud profunda. El Hospital Ángeles recibió a Damián con la eficiencia de las emergencias bien gestionadas. Mientras lo trasladaban a una sala de atención inmediata, Itzel completó formularios y respondió preguntas, su mente dividida entre la preocupación por su hijo y la conciencia de que, en cualquier momento, Ernesto llegaría con Emiliano. «Mamá, ¿Damián estará bien?». La voz temblorosa de Emiliano la trajo de vuelta a la realidad. Su hijo mayor estaba junto a ella en la sala de espera, con Ernesto unos pasos atrás, como si no supiera cuál era su lugar en esta escena. «Claro que sí, mi amor. Los doctores están cuidándolo muy bien», respondió abrazándolo con fuerza. Luego, mirando a Ernesto, añadió, «Gracias por traerlo». Ernesto asintió, su rostro una máscara de emociones contenidas. «¿Podemos hablar?», preguntó en voz baja. «Ahora no puedo dejar a Emiliano solo», respondió ella. «Puedo quedarme con él unos minutos», ofreció una enfermera que pasaba cerca. «Tenemos una sala de juegos para hermanos justo al lado. ¿Te gustaría ver los videojuegos que tenemos mientras tu mamá habla con tu papá?», añadió dirigiéndose al niño. Emiliano miró a Itzel, buscando su aprobación. Ella asintió, agradecida por el respiro. «Ve con la enfermera, cariño. Estaré aquí mismo si me necesitas». Cuando el niño se alejó, el silencio entre Itzel y Ernesto se hizo denso, casi tangible. «Son mis hijos», dijo finalmente él, y no era una pregunta, sino una afirmación cargada de asombro. «¿Tienen qué? 6 años?» 6 años y 4 meses, precisó Itzel. «Nacieron 7 meses después de que me expulsaras de tu vida». La expresión de Ernesto se ensombreció. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». La pregunta, tan simple y a la vez tan cargada, detonó algo en Itzel. 7 años de rabia contenida, de noches solitarias, de lucha constante, emergieron como una avalancha. «¿Decirte?». Su voz temblaba. «¿Cuándo exactamente?».
¿Cuando me gritaste que era una traidora? ¿Cuando bloqueaste mis llamadas? ¿Cuando devolvías mis cartas sin abrir? ¿O quizás cuando cambiaste todos tus números y me impediste entrar a las oficinas? La culpa y la confusión se mezclaron en el rostro de Ernesto. Nunca recibí cartas tuyas, y jamás di la orden de impedirte el acceso. Por supuesto que no, replicó ella con amargura, porque Gustavo se encargó de interceptar cualquier comunicación, de asegurarse de que nunca supieras de mí, ni de tus hijos. ¿Gustavo? La incredulidad en su voz era palpable. ¿Por qué haría eso? Es mi mejor amigo, ha estado conmigo desde la universidad. Porque siempre te ha envidiado, porque quería tu posición, tu éxito, tu vida. ¿Y qué mejor manera de conseguirlo que manipulándote, aislándote de quienes realmente te querían? Ernesto parecía a punto de rebatir cuando un médico se acercó a ellos. ¿Familiares de Damián Montemayor? Soy su madre, respondió Itzel levantándose de inmediato, y él es su padre, añadió, señalando a Ernesto. El médico los miró alternativamente. Hemos estabilizado a su hijo. La reacción alérgica está bajo control, pero hay algo más que nos preocupa. Necesitamos hacer análisis sanguíneos más detallados. Hay indicadores que podrían sugerir un problema hepático subyacente. Itzel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Problema hepático? Es imposible. Nunca ha tenido problemas de salud. A veces estas condiciones son silenciosas hasta que algo las desencadena, explicó el médico. En este caso, la reacción alérgica pudo haber sido el detonante. Necesitamos su autorización para realizar estudios más específicos. Mientras firmaba los formularios de consentimiento con manos temblorosas, la mente científica de Itzel hacía conexiones a toda velocidad. Problemas hepáticos, efectos secundarios del antibiótico, las advertencias del doctor Ceballos. Era una coincidencia demasiado inquietante. ¿Puedo verlo?, preguntó cuando el médico tomó los papeles. En unos minutos, están trasladándolo a una habitación privada. Cuando el médico se alejó, Itzel se volvió hacia Ernesto. Necesito hacerte una pregunta y quiero la verdad absoluta. El antibiótico estrella de farmacéutica Huerta, el que presentaste hoy, ¿cuántos casos de efectos secundarios hepáticos han registrado? Ernesto pareció desconcertado. ¿Qué? Ninguno que yo sepa. Pasó todos los controles regulatorios, los ensayos clínicos fueron impecables. ¿Y quién supervisó esos ensayos? ¿Quién recopiló y analizó los datos? Gustavo dirigió el equipo de investigación, respondió él, comenzando a entender hacia dónde iba la conversación. Pero no estarás sugiriendo... Estoy sugiriendo exactamente eso, interrumpió Itzel. El antibiótico está basado en una investigación robada. Mi investigación, Ernesto, la que estaba desarrollando cuando nos separamos. Pero es una versión incompleta, modificada para ocultar el plagio, y potencialmente peligrosa a largo plazo. Ernesto palideció. Eso es imposible. ¿Lo es? ¿De verdad? ¿Nunca te pareció familiar la estructura molecular? ¿Nunca te recordó a mi enfoque cuando revisaste la fórmula? La expresión de Ernesto le dijo todo lo que necesitaba saber. Había reconocido la similitud, pero había preferido ignorarla, enterrar las dudas bajo capas de confianza ciega en su amigo. Si lo que dices es cierto, miles de personas podrían estar en riesgo, murmuró, la magnitud de la situación cayendo sobre él como una losa. Exactamente, incluido tu hijo. Un silencio pesado siguió a estas palabras. Ernesto se pasó una mano por el rostro, como intentando despertar de una pesadilla. ¿Cómo? ¿Cómo pudo Damián verse afectado? No lo sé con certeza, admitió Itzel, pero es una posibilidad que debemos considerar. Si Gustavo descubrió que estaba aquí, que tenía pruebas, no sería la primera vez que toma medidas extremas para protegerse. La sugerencia flotó entre ellos como una nube tóxica. ¿Sería capaz Gustavo de dañar a un niño para silenciar a Itzel? La respuesta, aterradora en su claridad, era que ninguno de los dos lo dudaba realmente. La conversación se interrumpió cuando una enfermera se acercó para informarles que podían ver a Damián. Al entrar en la habitación, Itzel sintió que su corazón se encogía. Su hijo, normalmente tan lleno de vida, yacía pálido y frágil en una cama demasiado grande para su pequeño cuerpo. Mamá,
murmuró débilmente al verla. Me siento mejor, pero el doctor dice que tengo que quedarme. Solo por esta noche, mi amor, respondió ella, acariciando su frente, para asegurarse de que estás completamente bien. Los ojos de Damián se posaron entonces en Ernesto, que permanecía unos pasos atrás, visiblemente conmovido. ¿Tú eres mi papá?, preguntó el niño directamente. Ernesto pareció momentáneamente paralizado, pero luego se acercó a la cama. Sí, respondió con voz ronca. Soy tu papá. Te pareces a las fotos que mamá guarda, observó Damián, y luego añadió con la brutal honestidad infantil. ¿Por qué nunca viniste a vernos? La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Ernesto miró a Itzel buscando ayuda, pero ella permaneció en silencio. Esta respuesta era responsabilidad exclusivamente suya. Es complicado, comenzó él. A veces los adultos cometemos errores muy grandes. Yo cometí uno al alejarme de tu madre sin escucharla, y no sabía que existían tú y tu hermano. Si lo hubieras sabido, ¿habrías venido a vernos?, completó Damián. Todos los días, afirmó Ernesto, con una certeza que sorprendió a Itzel. No habría dejado pasar un solo día sin verlos. La puerta se abrió en ese momento, y Emiliano entró corriendo, seguido por la enfermera. Damián, ¿estás mejor? ¿Te duele todavía? Las preguntas salieron atropelladamente mientras se acercaba a la cama de su hermano. Estoy bien, respondió Damián con una pequeña sonrisa. Y mira, papá está aquí. Emiliano miró a Ernesto con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿De verdad eres nuestro papá? De verdad, confirmó Ernesto, arrodillándose para quedar a la altura del niño. Y lamento mucho haberme perdido tanto tiempo de sus vidas. La escena era tan surrealista, tan lejos de cómo Itzel había imaginado este encuentro, que por un momento se sintió como una espectadora de su propia vida. Allí estaban, en un hospital de Ciudad de México, los cuatro juntos por primera vez, una familia que nunca había tenido la oportunidad de existir. La llegada del médico con los primeros resultados de laboratorio interrumpió el momento. Su expresión seria alarmó a Itzel. «Señores, ¿podemos hablar fuera un momento?» Dejando a los gemelos bajo el cuidado de la enfermera, Itzel y Ernesto siguieron al médico a un pequeño despacho cercano. Los resultados preliminares muestran alteraciones hepáticas preocupantes, comenzó el médico. No son consistentes con una condición congénita. Parecen más bien una reacción a algún agente externo. ¿Un medicamento?, preguntó Itzel, temiendo la respuesta. Posiblemente. ¿Ha estado tomando algún antibiótico recientemente? Itzel negó con la cabeza. Ninguno. Mis hijos casi nunca se enferman, y cuando lo hacen soy extremadamente cuidadosa con la medicación. El médico pareció desconcertado. Hay marcadores en su sangre que indican la presencia de compuestos específicos, típicos, de ciertos antibióticos de nueva generación. No es una reacción alérgica común, sino algo más profundo, como si hubiera estado expuesto a una dosis significativa muy recientemente. Ernesto e Itzel intercambiaron una mirada de alarma. «Doctor, ¿podría especificar qué compuestos exactamente?», preguntó Ernesto. Mientras el médico enumeraba nombres químicos, Itzel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Eran precisamente los componentes del antibiótico de farmacéutica Huerta. «Necesitamos un análisis toxicológico completo», dijo con urgencia. «Y quiero que revisen todo lo que mi hijo comió o bebió hoy». «Ya hemos solicitado esos análisis», aseguró el médico, «pero tomará algunas horas tener resultados. Mientras tanto, hemos iniciado un tratamiento para proteger el hígado y eliminar cualquier toxina presente». Cuando el médico los dejó solos, la gravedad de la situación cayó sobre ellos con todo su peso. «Alguien le administró mi antibiótico a propósito», murmuró Ernesto, horrorizado ante la idea. «A nuestro hijo». El uso de nuestro no pasó desapercibido para Itzel, pero había asuntos más urgentes que tratar. Tiene que haber sido en el centro de convenciones, quizás en una bebida, en un caramelo, algo que Emiliano no compartió. «Gustavo sabía que estabas allí», recordó Ernesto. «Te vio conmigo, y sabe que tengo pruebas de que el antibiótico es peligroso, que iba a presentarlas esta tarde». Itzel se estremeció. «Esto no fue casualidad, Ernesto. Fue una advertencia. O peor, un intento de silenciarme».
La expresión de Ernesto se endureció. Si Gustavo está detrás de esto, lo pagará caro. Nadie toca a mi familia. La palabra familia resonó entre ellos, cargada de significados y posibilidades. Pero no era momento para explorar sentimientos complejos. Un niño estaba en peligro, y las respuestas que necesitaban estaban en el centro de convenciones, con Gustavo Montero. «Necesito volver al Congreso», decidió Itzel. «Mi presentación es en 2 horas. Es la oportunidad perfecta para exponer la verdad, para advertir sobre los peligros del antibiótico». «Es peligroso», objetó Ernesto. «Si Gustavo fue capaz de hacer esto, ¿qué le impedirá tomar medidas más drásticas?» «No estaré sola», respondió ella, mirándolo directamente. «¿O me equivoco?» Algo cambió en la expresión de Ernesto. Una resolución, una claridad que había estado ausente durante años. «No te equivocas. Voy contigo». En ese momento, el doctor Ceballos llamó a Itzel. Al explicarle la situación, el profesor confirmó sus peores temores. «Los síntomas coinciden exactamente con lo que predijeron mis modelos», dijo gravemente. «Pero para que se manifestaran tan rápidamente, la dosis debe haber sido muy alta, concentrada. No fue accidental, Itzel». «Lo sé. ¿Está usted en el Congreso?» «Sí, y Gustavo Montero también, moviéndose como un tiburón entre los asistentes. Parece nervioso. Ha preguntado por ti varias veces». «Manténgase alejado de él, profesor. Volveremos al centro en 1 hora». Tras colgar, Itzel enfrentó una decisión imposible: quedarse con su hijo enfermo o ir a buscar respuestas que podrían salvar no solo a Damián, sino a miles de pacientes. «Ve», dijo Ernesto, leyendo su dilema. «Yo me quedaré con Damián y Emiliano. No me separaré de ellos ni un segundo. Te lo prometo». La confianza implícita en ese arreglo, después de 7 años de separación y desconfianza, era casi tan sorprendente como los eventos que la habían provocado. «Gracias», respondió Itzel. Y luego, con determinación, «voy a terminar con esto de una vez por todas». Mientras se preparaba para salir, observó a Ernesto sentado entre las camas de los gemelos, respondiendo pacientemente a sus preguntas, como si intentara compensar 7 años de ausencia en una sola tarde. La imagen le provocó una emoción compleja, una mezcla de lo que pudo ser y lo que tal vez, contra todo pronóstico, aún podría ser. Pero primero, tenía que enfrentar a Gustavo Montero y exponer la verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. Una verdad que ahora tenía el poder de destruir o salvar vidas. El centro de convenciones Banamex hervía de actividad cuando Itzel regresó. Su presentación estaba programada para las 4 de la tarde, apenas 40 minutos después. Mientras caminaba por los amplios pasillos, sentía miradas que se posaban en ella brevemente. ¿Habían comenzado a circular rumores? ¿Sabían ya quién era? ¿Qué relación tenía con Ernesto Huerta? El doctor Ceballos la esperaba junto al auditorio secundario, donde se celebraría su panel. «¿Cómo está tu hijo?», preguntó inmediatamente. «Estable», respondió Itzel. «Los médicos están tratando de contrarrestar los efectos. Ernesto se quedó con él y con Emiliano». El profesor arqueó una ceja. «Así que finalmente se enteró de la existencia de sus hijos. En las circunstancias más dramáticas posibles», confirmó ella. «Pero lo importante ahora es detener a Gustavo». «¿Dónde está?» «En una reunión con inversores en el Salón Aztlán. Acabo de verlo entrar con Samantha Vidal». Itzel asintió. Era mejor así. Necesitaba tiempo para prepararse, para organizar sus pruebas y argumentos. Su presentación ya no sería solo sobre efectos secundarios teóricos. Ahora tenía un caso real, su propio hijo, cuya salud había sido comprometida deliberadamente. «¿Tienes los resultados preliminares del hospital?», preguntó el doctor Ceballos mientras entraban a una sala de preparación. «Sí, y confirman nuestras sospechas». Itzel le entregó una copia que había solicitado antes de salir. «Los marcadores hepáticos coinciden exactamente con tu modelo predictivo. Pero lo más alarmante es la concentración. Alguien le administró una dosis masiva, muy por encima de lo terapéutico». El profesor revisó los números con expresión grave. «Esto es un intento deliberado de hacer daño, Itzel, no solo de asustar o amenazar. Con esta concentración, si no hubiera recibido atención médica inmediata». No fue necesario completar la frase.
Ambos conocían las consecuencias potenciales: falla hepática, daño irreversible, incluso la posibilidad más terrible que ninguno se atrevía a nombrar. ¿Has modificado tu presentación?, preguntó el profesor. Completamente, respondió ella, mostrándole su laptop. Ya no es una advertencia teórica sobre posibles efectos secundarios. Es una denuncia frontal de fraude científico, robo de propiedad intelectual y negligencia criminal. El doctor Ceballos pareció momentáneamente alarmado. Es una acusación muy seria, con implicaciones legales enormes. ¿Estás preparada para las consecuencias? Itzel pensó en Damián, en su pequeño cuerpo conectado a monitores y sueros, en Emiliano, con sus ojos llenos de preguntas y miedo, en los 7 años de lucha, soledad y reconstrucción. Más que preparada, afirmó. Es hora de que la verdad salga a la luz. Mientras esperaban, Itzel recibió un mensaje de Ernesto. Damián sigue estable. Los médicos son optimistas. Emiliano se ha quedado dormido junto a su hermano. Por favor, ten cuidado. Gustavo es peligroso y tiene mucho que perder. Esa última frase resonó en su mente. Sí, Gustavo tenía mucho que perder. Su posición en la empresa, su reputación, su libertad si se demostraba su participación en el envenenamiento de un niño. Un hombre con tanto en juego era capaz de cualquier cosa. Voy a necesitar seguridad, decidió Itzel. ¿Podemos hablar con los organizadores del Congreso? El profesor asintió. Me adelanté. El jefe de seguridad estará pendiente y he contactado a un amigo en la fiscalía. Estará presente durante tu presentación. Itzel sintió una oleada de gratitud hacia su mentor. Siempre un paso adelante, siempre protector. Gracias, profesor, por todo. No solo por esto, sino por creer en mí cuando nadie más lo hacía. El doctor Ceballos sonrió con melancolía. Siempre supe que eras excepcional, Itzel. Desde aquella madrugada cuando te encontré resolviendo ecuaciones mientras limpiabas mi laboratorio. No fue fácil verte luchar, pero tu fortaleza siempre ha sido inspiradora. El momento de intimidad fue interrumpido por una notificación en el teléfono de Itzel. Era un correo de Regina, quien había quedado en Mérida cuidando de Laboratorios Mayab. Acabo de recibir una notificación extraña, escribía su socia. Alguien ha presentado una denuncia ante Cofepris contra Laboratorios Mayab, alegando irregularidades en nuestros procesos de control de calidad. Han solicitado una inspección de emergencia para mañana. La estrategia era clara. Mientras Itzel estaba en Ciudad de México, intentaban desestabilizar su empresa, crear un escándalo paralelo que dividiera su atención y recursos. Era un movimiento desesperado, pero potencialmente efectivo. Gustavo está contraatacando en todos los frentes, murmuró, mostrando el mensaje al doctor Ceballos. Sabe que estoy acorralándolo y está tratando de distraerme, de forzarme a elegir entre mi hijo y mi empresa. No funcionará, afirmó el profesor. Regina puede manejar la inspección. Nuestros procesos son impecables, y esto solo demuestra que Gustavo está asustado. Un asistente del Congreso se asomó a la puerta. Doctora Montemayor, su panel comienza en 10 minutos. ¿Está lista? Itzel asintió guardando su laptop y documentos. Completamente lista. Al dirigirse al auditorio, notó que había mucha más gente de la que esperaba para un panel técnico sobre efectos secundarios de antibióticos. Habría corrido la voz. O Gustavo había movilizado aliados para intimidarla. No importaba. Había sobrevivido a peores situaciones. Había dado a luz gemelos sola, había dormido en albergues, había limpiado baños para poder estudiar. Una sala llena de farmacéuticos y ejecutivos no iba a amedrentarla. El moderador presentó a los panelistas: un profesor de la UNAM especializado en farmacología, un representante de la industria de genéricos, un médico clínico que utilizaba estos antibióticos regularmente, y finalmente, la doctora Itzel Montemayor, directora de investigación de Laboratorios Mayab y especialista en formulación de antibióticos. Cuando llegó su turno de hablar, Itzel conectó su laptop al proyector y respiró profundamente. La primera diapositiva mostraba la estructura molecular del antibiótico estrella de farmacéutica Huerta. Lo que ven aquí es la molécula de Bactericin H, comercializada por farmacéutica Huerta,
como un avance revolucionario en el tratamiento de infecciones resistentes, comenzó. Una innovación mexicana, según su material promocional. Hizo una pausa dejando que la afirmación flotara en el aire. Luego, con un clic, mostró una segunda estructura molecular. Y esta es la molécula que desarrollé hace 7 años, cuando trabajaba en la Universidad Autónoma de Yucatán bajo la dirección del Dr. Rodrigo Ceballos. Un murmullo recorrió la audiencia. Las similitudes eran evidentes incluso para ojos no entrenados. No son idénticas, como pueden ver, continuó Itzel. Hay modificaciones específicas en la cadena lateral, modificaciones que, según mis investigaciones y las del Dr. Ceballos, comprometen la estabilidad del compuesto y generan metabolitos potencialmente hepatotóxicos tras uso prolongado. El murmullo se intensificó. Itzel notó movimiento en la parte trasera del auditorio. Gustavo Montero acababa de entrar, con Samantha Vidal pisándole los talones. Su expresión era una mezcla de furia y pánico apenas contenido. La investigación que presentamos hoy demuestra que estas modificaciones, lejos de mejorar la molécula original, introducen riesgos significativos, continuó, negándose a ser intimidada. Riesgos que no fueron adecuadamente identificados durante los ensayos clínicos, sea por negligencia o por manipulación deliberada de datos. Gustavo avanzaba por el pasillo lateral, dirigiéndose hacia el escenario. 2 hombres de seguridad, alertados por el doctor Ceballos, se movieron discretamente para interceptarlo. Los efectos a largo plazo incluyen alteraciones hepáticas progresivas que pueden manifestarse meses después del tratamiento, explicó Itzel, mostrando ahora gráficas comparativas. Efectos que coinciden exactamente con los que estamos observando en un paciente pediátrico que fue expuesto a una dosis concentrada de este compuesto, mi propio hijo. La revelación causó conmoción. Las miradas iban de Itzel a Gustavo, quien ahora discutía acaloradamente con los guardias de seguridad. «Esto es difamación», gritó finalmente, incapaz de contenerse. «Montemayor está fabricando acusaciones porque fue despedida de Farmacéutica Huerta hace años. Es una vendetta personal». El moderador intentó restablecer el orden, pero el daño estaba hecho. El auditorio se había convertido en un hervidero de murmullos y exclamaciones. «Si el doctor Montero quiere discutir estos hallazgos, estoy completamente dispuesta», respondió Itzel con serenidad, «especialmente considerando que mi hijo de 6 años está hospitalizado en este momento, con evidencia clara de exposición a este compuesto». «Eso es ridículo. ¿Por qué alguien expondría deliberadamente a un niño?», contraatacó Gustavo, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Esa es precisamente la pregunta que la policía está investigando», intervino una voz desde la entrada del auditorio. Ernesto Huerta avanzó por el pasillo central, con la autoridad natural que siempre lo había caracterizado. A su lado caminaba un hombre de traje oscuro que Itzel reconoció como el fiscal amigo del doctor Ceballos. «Señoras y señores, lamento la interrupción», continuó Ernesto al llegar al escenario. «Soy Ernesto Huerta, director general de Farmacéutica Huerta, y padre del niño mencionado por la doctora Montemayor». Un silencio absoluto cayó sobre el auditorio. Nadie esperaba este giro en los acontecimientos. «Hace unas horas tomé conocimiento de varias irregularidades graves en mi empresa», continuó Ernesto. «Entre ellas, el posible robo de propiedad intelectual y la falsificación de datos de seguridad del producto Bactericin H. Y más recientemente, el envenenamiento deliberado de mi hijo, aparentemente para silenciar a la doctora Montemayor». Gustavo palideció visiblemente. Samantha, que había permanecido al fondo del auditorio, comenzó a moverse discretamente hacia la salida. «He solicitado personalmente a la Fiscalía que inicie una investigación completa», añadió Ernesto. «Y como medida preventiva, anuncio la suspensión inmediata de la comercialización de Bactericin H hasta que se esclarezcan estos hechos». El caos se desató en el auditorio. Periodistas presentes en el evento comenzaron a transmitir en vivo. Inversores salieron apresuradamente haciendo llamadas. Profesionales de la salud discutían acaloradamente las implicaciones éticas y médicas. En medio de la confusión,
Itzel vio a Gustavo intentar escabullirse hacia una salida lateral. Sin pensarlo, tomó el micrófono. «Gustavo Montero está intentando huir», anunció. «El mismo hombre que falsificó pruebas de una supuesta infidelidad para separarme de mi esposo 7 años atrás, que interceptó mis comunicaciones para asegurarse de que Ernesto nunca supiera que esperaba gemelos, que robó mi investigación y la modificó peligrosamente, y que hoy intentó silenciarme envenenando a mi hijo». Los guardias de seguridad reaccionaron rápidamente, bloqueando las salidas. El fiscal hizo una seña, y 2 agentes vestidos de civil se acercaron a Gustavo, quien ahora parecía completamente derrotado. «También deberían detener a Samantha Vidal», añadió Itzel. «Fue cómplice en todo el proceso, especialmente en la falsificación de pruebas para destruir mi matrimonio». Los agentes se movieron para localizar a Samantha, pero aparentemente ya había conseguido salir del auditorio. Con la situación momentáneamente bajo control, Itzel se encontró frente a frente con Ernesto en el escenario. A su alrededor, el caos continuaba, pero entre ellos había una extraña calma, como el ojo de un huracán. «¿Cómo está Damián?», fue lo primero que preguntó. «Mejor», respondió él. «Los últimos análisis muestran que el tratamiento está funcionando. Los médicos son optimistas». «¿Y Emiliano?». «Con su hermano. No quiso separarse ni un momento. Son extraordinarios, Itzel. No puedo creer que me haya perdido 6 años de sus vidas». La vulnerabilidad en su voz, la culpa y el arrepentimiento evidentes tocaron algo profundo en Itzel, pero no era momento para reconciliaciones o recriminaciones. Había demasiado en juego. «¿Por qué viniste?», preguntó. «Podrías haberte quedado con los niños, mandar representantes legales». Ernesto sostuvo su mirada. «Porque era mi responsabilidad, mi empresa, mi socio, mi familia. No podía esconderme mientras tú enfrentabas todo esto sola. Ya te dejé sola una vez. No cometeré el mismo error». Antes de que Itzel pudiera responder, el fiscal se acercó. «Doctora Montemayor, señor Huerta, necesitamos sus declaraciones formales y los resultados médicos de su hijo para añadirlos a la denuncia». «Por supuesto», respondió Ernesto, «pero primero debo llamar al hospital para comprobar cómo sigue Damián». Mientras Ernesto hablaba por teléfono a unos metros de distancia, el doctor Ceballos se acercó a Itzel. «Lo lograste», dijo con orgullo evidente. «Expusiste la verdad y detuviste a Gustavo antes de que pudiera hacer más daño». «No lo habría logrado sin usted», respondió ella, abrumada por la magnitud de lo ocurrido. «Y el mérito no es solo mío». Ernesto reaccionó de una manera que no esperaba. Podría haberse puesto a la defensiva, negar todo, proteger a su empresa y a su socio. En cambio eligió la verdad, completó el profesor. «Tal vez el joven que conociste hace años, el que se enamoró de la brillante estudiante de farmacia, sigue ahí, bajo capas de orgullo herido y manipulación». Itzel observó a Ernesto mientras hablaba por teléfono, su rostro iluminándose brevemente con lo que parecía ser una buena noticia sobre Damián. ¿Sería posible reconstruir algo de lo que habían perdido? ¿O la traición, los años de separación y el daño causado eran demasiado profundos para sanar? No tenía respuestas, solo la certeza de que, por primera vez en 7 años, el futuro era un espacio de posibilidades, no solo de supervivencia. Ernesto regresó guardando su teléfono. «Damián está despierto y preguntando por ti», informó con una sonrisa. «Los médicos dicen que la mejoría es notable. Quieren realizar más pruebas, pero son optimistas». El alivio que sintió Itzel fue tan intenso que sus rodillas amenazaron con ceder. Ernesto pareció notarlo, y en un gesto instintivo, extendió su mano para estabilizarla. El contacto, el primero en 7 años, envió una corriente eléctrica a través de ambos. «Deberíamos volver al hospital», dijo ella, recuperando la compostura. «Los niños nos necesitan». Ernesto asintió. «El fiscal dice que podemos dar nuestras declaraciones mañana. Han detenido a Gustavo y están buscando a Samantha». Mientras salían del auditorio, seguidos por miradas curiosas y flashes de cámaras, Itzel reflexionó sobre cómo, en cuestión de horas, su vida había dado un giro completo. La verdad había salido a la luz. La justicia comenzaba a tomar su curso. Y más importante aún,
Sus hijos finalmente conocían a su padre. Lo que vendría después era territorio desconocido. Un nuevo capítulo que escribirían día a día, con la sabiduría ganada a través del dolor y la esperanza renovada por la posibilidad de sanar viejas heridas. En el taxi hacia el hospital, Ernesto rompió el silencio que se había instalado entre ellos. ¿Crees que algún día podrás perdonarme, Itzel? ¿Por dudar de ti, por no buscarte, por perderme los primeros años de nuestros hijos? La pregunta flotó en el aire como una hoja en otoño, frágil y llena de posibilidades. Itzel miró por la ventanilla, observando la ciudad que pasaba velozmente, tan diferente a su tranquila Mérida. No lo sé, respondió con honestidad, pero sé que quiero intentarlo, por los niños, por ti y por mí. Hemos perdido demasiado tiempo ya. Ernesto asintió, aceptando su respuesta como el regalo que era. No una promesa, sino una posibilidad. Y por ahora, eso era suficiente. Monterrey recibió a los Huerta Montemayor 3 semanas después, bajo un cielo despejado que contrastaba con la tormenta mediática que había estallado tras los acontecimientos del Congreso de Innovación Farmacéutica. Las principales cadenas de noticias habían cubierto extensamente el escándalo, el robo de propiedad intelectual, el medicamento potencialmente peligroso, el intento de envenenamiento de un niño y, por supuesto, la dramática revelación de que el poderoso empresario Ernesto Huerta tenía 2 hijos gemelos, cuya existencia desconocía hasta hace poco. El avión privado de farmacéutica Huerta aterrizó suavemente en el aeropuerto internacional. Para Itzel, que solo había viajado en vuelos comerciales, la experiencia resultaba surrealista, como tantas otras cosas en las últimas semanas. ¿Te gusta el avión, mamá?, preguntó Emiliano, quien se había adaptado con sorprendente facilidad a los nuevos lujos que acompañaban la entrada de Ernesto en sus vidas. «Es diferente», respondió ella, ajustándose el cinturón para el aterrizaje. «Pero recuerda que esto no es nuestra vida normal, Emiliano. Estamos aquí por circunstancias especiales». Damián, completamente recuperado del envenenamiento, observaba por la ventanilla con fascinación silenciosa. Siempre había sido el más reflexivo de los gemelos, y los recientes acontecimientos parecían haberlo vuelto aún más introspectivo. «¿Estás bien, cariño?», preguntó Itzel acariciando su cabello. El niño asintió. «Solo estoy pensando, ¿la casa de papá es muy grande?». «Bastante», respondió Ernesto desde el asiento frente a ellos. «Pero me temo que no es muy acogedora. Nunca me preocupé por hacerla un hogar». La honestidad en su voz sorprendió a Itzel. En las semanas transcurridas desde el incidente, Ernesto había demostrado una vulnerabilidad que ella no recordaba, como si el escándalo, la traición de Gustavo y Samantha, y sobre todo el descubrimiento de sus hijos, hubieran quebrado una coraza que llevaba años construyendo. Los días en Ciudad de México habían sido intensos. Declaraciones ante la fiscalía, reuniones con abogados, médicos supervisando la recuperación de Damián, y la avalancha de prensa que intentaba obtener declaraciones de la familia Huerta Montemayor, como los habían bautizado los medios. Mientras todo esto ocurría, Ernesto había cancelado su compromiso con Samantha a través de un breve comunicado. La noticia había provocado otro frenesí mediático, especialmente cuando se reveló que Samantha era buscada por la justicia por su participación en el fraude y el envenenamiento. «Nunca la amé», había confesado Ernesto una noche en el hospital mientras los niños dormían. Era un matrimonio conveniente. Ella tenía conexiones que necesitaba para la expansión internacional de la empresa, y yo, supongo que estaba cansado de estar solo. Ahora, mientras el avión tocaba tierra en Monterrey, Itzel reflexionaba sobre lo extraño que era el destino. 7 años atrás, había sido expulsada de esta misma ciudad, embarazada y desesperada. Hoy regresaba con la cabeza alta, como la científica respetada que era, con sus hijos conociendo finalmente a su padre. El camino desde el aeropuerto atravesaba el elegante sector de San Pedro Garza García. Emiliano y Damián observaban con ojos asombrados los imponentes edificios y las mansiones que se vislumbraban tras altas paredes. «Mira, mamá, ese edificio parece de cristal», exclamó Emiliano, señalando el icónico pabellón M.
Es precioso, concordó ella. Muy diferente a Mérida, ¿verdad? ¿Te gustaba vivir aquí, mamá?, preguntó Damián. La pregunta, aparentemente simple, estaba cargada de significado. Itzel miró brevemente a Ernesto, quien fingía concentrarse en su teléfono, pero claramente estaba atento a la conversación. Tenía cosas buenas y malas, respondió diplomáticamente. Pero Mérida se convirtió en nuestro hogar, y eso es lo más importante. La mansión Huerta apareció finalmente ante ellos, imponente tras una reja ornamentada. Para Itzel, la visión provocó un torbellino de emociones contradictorias. Allí había sido feliz, allí había soñado criar a sus hijos, y de allí había sido expulsada con acusaciones que ahora todos sabían falsas. «Llegamos», anunció Ernesto cuando el auto se detuvo frente a la entrada principal. «Bienvenidos a... bueno, supongo que técnicamente es su casa también». La incomodidad en su voz era evidente. Esta visita no era un simple reencuentro familiar. Tenían asuntos pendientes que resolver, decisiones importantes que tomar. La fiesta de compromiso que nunca llegó a celebrarse debía haberse realizado en Monterrey al día siguiente, y Ernesto había sugerido utilizar la presencia mediática para hacer un anuncio diferente: el lanzamiento de una fundación dedicada a la supervisión ética de la investigación farmacéutica, financiada con parte de la fortuna personal de Ernesto. «¿Podemos explorar, papá?», preguntó Emiliano, impaciente por descubrir la mansión. «Por supuesto», respondió Ernesto con una sonrisa que iluminó su rostro. Aún no se acostumbraba a ser llamado papá, y cada vez que ocurría, su expresión se transformaba. «Solo tengan cuidado con las escaleras y no toquen nada en mi despacho, ¿de acuerdo?». Los gemelos asintieron solemnemente antes de salir disparados hacia el interior, sus voces excitadas resonando en el amplio recibidor. «Tiene buen personal de limpieza», comentó Itzel al notar la impecable condición de la casa. «Considerando que has estado fuera 3 semanas». «En realidad, despedí a casi todo el personal», confesó Ernesto mientras caminaban hacia el salón principal. «Después de descubrir lo de Gustavo y Samantha, me di cuenta de que no podía confiar en nadie que hubiera estado cerca de ellos. Solo conservé a doña Carmen, que ha sido el ama de llaves desde que mis padres vivían, y a Manuel, el jardinero. Son como familia». Itzel asintió, comprendiendo la paranoia que debía sentir. Ella misma había experimentado una versión similar cuando descubrió que personas en las que confiaba habían traicionado tan profundamente a Ernesto, manipulándolo para que la rechazara. El salón principal, con sus techos altos y ventanales que daban al jardín trasero, seguía siendo tan elegante como lo recordaba, pero había cambios sutiles, fotografías nuevas, algunas piezas de arte diferentes, pequeños detalles que marcaban el paso del tiempo y las decisiones de otra persona. «Samantha redecoró casi todo», explicó Ernesto notando su mirada. «Nunca me importó demasiado, para ser honesto. Esta casa siempre fue demasiado grande, demasiado vacía». «Es hermosa», respondió Itzel diplomáticamente. «Pero no es un hogar», completó él. «No como tu casa en Mérida». La primera vez que entré allí, mientras esperaba noticias del hospital, sentí algo que hace años no experimentaba: calidez, vida. Las paredes contando historias, los dibujos de los niños, los libros apilados junto al sofá, se sentía real. La observación la tomó por sorpresa. Durante años había luchado contra la sensación de insuficiencia, de que el modesto hogar que podía ofrecer a sus hijos palidecía en comparación con lo que hubiera sido su vida con Ernesto. Escucharlo valorar precisamente la autenticidad de ese espacio creado con tanto esfuerzo era inesperadamente reparador. «Construimos lo que pudimos con lo que teníamos», respondió finalmente. «No siempre fue fácil, pero lo lograste», interrumpió Ernesto. «Criaste a 2 niños extraordinarios, construiste una empresa exitosa y nunca dejaste que mis errores determinaran tu vida. Es admirable, Itzel». El momento de vulnerabilidad quedó interrumpido por el timbre del teléfono de Ernesto. Tras una breve conversación, su expresión se tornó seria. Era mi abogado. «Han localizado a Samantha». «¿Dónde estaba?» «Intentando cruzar la frontera hacia Estados Unidos con documentación falsa. La detuvieron en Laredo».
Itzel asintió, procesando la noticia. Otra pieza del rompecabezas cayendo en su lugar. Con Gustavo y Samantha detenidos, la verdad completa finalmente saldría a la luz. ¿Qué hay de los cargos contra ella?, preguntó. Fraude corporativo, complicidad en el robo de propiedad intelectual y... Ernesto hizo una pausa, como si la siguiente parte fuera particularmente dolorosa de articular. Intento de homicidio en grado de tentativa contra Damián. La gravedad de los cargos flotó entre ellos como una nube oscura. El hecho de que alguien hubiera intentado dañar deliberadamente a un niño, a su hijo, para silenciar a Itzel, era algo que aún les costaba procesar completamente. ¿Y Gustavo? ¿Ha confesado algo? Todo, respondió Ernesto con amargura. Está negociando una reducción de pena a cambio de su testimonio completo. Según mi abogado, ha proporcionado detalles sobre cómo falsificó los mensajes que supuestamente probaban tu infidelidad, cómo interceptó tus intentos de comunicación, incluso cómo manipuló los datos de los ensayos clínicos para ocultar los efectos secundarios del antibiótico. Itzel se sentó lentamente en uno de los elegantes sofás, abrumada por la confirmación de lo que ya sabía. ¿Te contó por qué lo hizo? ¿Por qué destruir nuestro matrimonio? Ernesto se sentó frente a ella, pasándose una mano por el rostro en un gesto de cansancio. Según él, siempre me envidió. Desde la universidad, cuando yo recibía reconocimientos que él creía merecer. Cuando heredé la empresa de mi padre, su resentimiento creció, pero lo que realmente lo consumía era vernos juntos, felices. Él nunca tuvo una relación estable, y nuestra felicidad era un recordatorio constante de lo que le faltaba. Eso no justifica lo que hizo. Por supuesto que no, nada podría justificarlo. Ernesto la miró directamente. Lo que me cuesta entender es cómo pude ser tan ciego, tan fácilmente manipulado. Debí haber confiado en ti, debí haber investigado, debí haberte escuchado. La culpa en su voz era palpable. Itzel se encontró en la extraña posición de querer consolarlo, a pesar de todo el dolor que su credulidad le había causado. Gustavo fue meticuloso, respondió finalmente. Los mensajes parecían reales, venían de mi teléfono, y él era tu mejor amigo desde la universidad. ¿Por qué dudarías de él? Porque eras mi esposa, replicó Ernesto con vehemencia. Porque te conocía, o debería haberte conocido lo suficiente para saber que nunca harías algo así. El sonido de risas infantiles interrumpió la conversación. Emiliano y Damián regresaban de su exploración, con los ojos brillantes de emoción. «Mamá, papá, hay una piscina enorme», exclamó Emiliano. «¿Podemos nadar mañana?» «Y un jardín con árboles para trepar», añadió Damián. «¿Vivías aquí cuando eras pequeño, papá?» La tensión del momento anterior se disipó ante el entusiasmo de los niños. Ernesto sonrió, agradecido por la interrupción. «Sí, crecí en esta casa», respondió. «Y claro que pueden usar la piscina mañana, si su madre está de acuerdo». Itzel asintió, consciente de que estaban estableciendo una dinámica nueva, donde las decisiones sobre los gemelos ya no eran exclusivamente suyas. Era un ajuste extraño después de 6 años, tomando cada decisión sola. «¿Y mamá también vivió aquí?», preguntó Damián, siempre atento a los detalles. Un silencio incómodo siguió a la pregunta. Ernesto miró a Itzel, como buscando orientación sobre cuánta verdad compartir. «Sí, viví aquí por un tiempo», respondió ella cuidadosamente. «Antes de que ustedes nacieran». «¿Y por qué te fuiste?», insistió Damián. Itzel tomó una respiración profunda. Habían acordado ser honestos con los niños, adaptando la verdad a su nivel de comprensión. «Tu padre y yo tuvimos un problema grave, un malentendido muy triste», explicó. «Alguien muy malo nos hizo creer cosas que no eran ciertas, y nos separamos antes de saber que ustedes venían en camino». «¿El señor malo que me enfermó?», preguntó Damián, conectando los puntos con sorprendente claridad. «Sí», confirmó Ernesto, visiblemente conmovido por la perspicacia de su hijo. «El mismo. Pero ahora está con la policía y no podrá hacernos más daño». Emiliano, que había estado inusualmente callado, soltó la pregunta que claramente había estado conteniendo. «¿Eso significa que volveremos a vivir todos juntos, como una familia normal?» La pregunta flotó en el aire como un globo, frágil y cargada de esperanza infantil.
Itzel y Ernesto intercambiaron miradas, ninguno preparado para responder algo tan complejo y lleno de implicaciones. Las familias vienen en muchas formas diferentes, Emiliano, comenzó Itzel cautelosamente. Lo importante no es si vivimos en la misma casa, sino que nos queremos y nos cuidamos mutuamente. Pero podría ser así, ¿verdad?, insistió el niño. Como las familias en la televisión, un papá, una mamá y los niños todos juntos. Ernesto se arrodilló frente a su hijo, colocando suavemente las manos sobre sus pequeños hombros. Tu madre y yo necesitamos tiempo, Emiliano. Han pasado muchas cosas entre nosotros, y aunque ahora sabemos la verdad, no podemos simplemente borrar 7 años y fingir que nunca ocurrieron. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas contenidas. Pero se siguen queriendo, ¿no? Te he visto mirarla como los papás miran a las mamás en las películas. La observación, tan inocente y a la vez tan certera, provocó un rubor involuntario en las mejillas de Ernesto. Itzel sintió su propio rostro calentarse, consciente de las miradas que habían intercambiado en las últimas semanas, de los momentos de conexión inesperada. Es complicado, mi amor, respondió ella, salvando a Ernesto de la necesidad de responder. Pero lo que no es complicado es que ambos los queremos a ustedes más que a nada en el mundo, y que, pase lo que pase entre nosotros, siempre seremos sus padres. Damián, perspicaz como siempre, tomó la mano de su hermano. Vamos a ver si doña Carmen tiene galletas en la cocina, sugirió, entendiendo instintivamente que los adultos necesitaban un momento a solas. Cuando los niños se alejaron, Ernesto se dejó caer en el sofá junto a Itzel, más cerca de lo que habían estado en 7 años. Son asombrosamente perceptivos, comentó con una mezcla de orgullo y desconcierto. Siempre lo han sido, confirmó ella, especialmente Damián. A veces creo que entiende más sobre las emociones humanas que muchos adultos. Permanecieron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Sobre lo que preguntó Emiliano, comenzó Ernesto vacilante. No tenemos que hablar de eso ahora, interrumpió Itzel, repentinamente incómoda con la dirección de la conversación. Pero deberíamos, ¿no crees? En algún momento. Ernesto la miró directamente, con una vulnerabilidad que ella recordaba de los primeros tiempos de su relación. Han pasado 7 años, Itzel. Ambos hemos cambiado, hemos vivido vidas separadas, construido identidades nuevas. Pero estos días, trabajando juntos para proteger a los niños, enfrentando a Gustavo y Samantha, he sentido algo que creí perdido para siempre. Itzel sintió su corazón acelerarse. Una parte de ella quería huir de esta conversación, escudarse en la practicidad, en los arreglos sobre custodia compartida y decisiones cotidianas sobre los gemelos. Pero otra parte, una que había mantenido silenciada durante años, ansiaba explorar la posibilidad que Ernesto estaba insinuando. También lo he sentido, admitió finalmente, su voz apenas audible. Pero tengo miedo, Ernesto. No de ti, sino de mí misma. De la facilidad con la que podría caer en la fantasía de que todo puede volver a ser como antes. Y la verdad es que no puede. Demasiado ha pasado, demasiado hemos sufrido. No estoy sugiriendo que volvamos a lo que éramos, aclaró él. Eso sería imposible y probablemente poco saludable. Pero quizás podríamos construir algo nuevo. Algo basado no solo en lo que fuimos, sino en quienes somos ahora. La propuesta, tan cautelosa y a la vez tan llena de posibilidades, quedó suspendida entre ellos como un puente frágil sobre un abismo que había parecido insalvable hasta hace poco. Antes de que Itzel pudiera responder, el timbre de la puerta interrumpió el momento. Ernesto se levantó, visiblemente frustrado por la interrupción, y se dirigió al recibidor. A Itzel lo escuchó hablar brevemente con alguien, y luego regresar con expresión seria. «Es Regina», anunció. «Acaba de llegar de Mérida con documentos importantes sobre la fundación que necesitan tu firma». Itzel asintió, agradeciendo silenciosamente la interrupción que le daba tiempo para procesar sus emociones. La conversación sobre su relación tendría que esperar. Por ahora, había asuntos prácticos que atender, un futuro que construir paso a paso. Mientras seguía Ernesto hacia el recibidor, se preguntó si alguna vez encontrarían el momento adecuado para retomar esta conversación
O si, como tantas veces en los últimos 7 años, el destino tenía planes completamente diferentes para ellos. Las jacarandas de Mérida estaban en plena floración, tiñendo las calles de un violeta intenso que contrastaba con el blanco impoluto de las casonas coloniales. 6 meses habían transcurrido desde los dramáticos acontecimientos en Ciudad de México y Monterrey. 6 meses de ajustes, adaptaciones y reconstrucción. Itzel observaba el jardín desde la ventana de su cocina mientras preparaba el desayuno. El aroma de los huevos con chaya se mezclaba con el del café recién hecho, creando esa atmósfera hogareña que tanto valoraba. Los gemelos jugaban afuera, aprovechando la frescura de la mañana antes de que el calor yucateco se volviera insoportable. «Mamá, papá ya viene», gritó Emiliano desde el jardín, señalando hacia la calle. Itzel sonrió, aún sorprendida por la naturalidad con la que sus hijos se habían adaptado a la nueva dinámica familiar. Ernesto visitaba Mérida cada 2 semanas, hospedándose en un pequeño hotel del centro histórico. Pasaba días enteros con los niños, llevándolos a pasear, ayudándolos con la tarea, descubriendo junto a ellos los rincones de una ciudad que estaba aprendiendo a amar. «Buenos días a todos». La voz de Ernesto resonó desde la entrada. Vestía de manera casual, tan diferente del ejecutivo formal que había sido. Jeans, una camisa ligera de lino y zapatos cómodos. Mérida lo había transformado tanto como él estaba transformando a Mérida con la nueva sucursal de su empresa. Los gemelos corrieron a abrazarlo y él los levantó a ambos en un abrazo que hablaba de días de ausencia y afecto contenido. «¿Listo para el gran día?», preguntó Itzel, acercándose para saludarlo con un beso en la mejilla. Ese pequeño gesto, tan simple y a la vez tan significativo, era parte de la nueva relación que estaban construyendo. Ni la distancia formal de los primeros encuentros tras la reconciliación, ni la intimidad de lo que alguna vez fueron. Algo nuevo, algo en proceso. «Tan listo como se puede estar para inaugurar una fundación», respondió él, dejando a los niños en el suelo. «¿Y ustedes?» «Listos para ser las estrellas del evento». Damián asintió solemnemente. «Mamá me ayudó a practicar mi parte del discurso. Solo son 3 frases, pero quiero decirlas perfectamente. Y yo tengo que cortar el listón contigo», añadió Emiliano, siempre entusiasta. «¿Puedo usar las tijeras grandes?» «Las de tamaño mediano», negoció Itzel con una sonrisa. «Las grandes son para adultos». La inauguración de la Fundación Huerta Montemayor para la Ética, en la investigación farmacéutica, era el evento del día en Mérida. Ubicada en un edificio histórico restaurado en el Paseo de Montejo, la fundación representaba el compromiso de Ernesto e Itzel con la transparencia y la responsabilidad en la industria que ambos amaban. «¿Regina confirmó su asistencia?», preguntó Ernesto, mientras se sentaba a la mesa del desayuno, aceptando agradecido la taza de café que Itzel le ofrecía. «Llegará directamente al evento. Acaba de regresar de España, donde cerró el acuerdo de distribución para nuestras formulaciones pediátricas. Laboratorios Mayab había crecido exponencialmente en los últimos meses, beneficiándose indirectamente de la publicidad generada por el escándalo. La pequeña empresa yucateca que había desenmascarado las prácticas fraudulentas de un gigante farmacéutico se había convertido en símbolo de integridad y excelencia científica. «¿Cómo va la reestructuración de Farmacéutica Huerta?», preguntó Itzel mientras servía los platos. Era un tema que aún pisaban con cautela. «Mejor de lo esperado», respondió Ernesto. «La nueva junta directiva está comprometida con la transparencia, y el retiro voluntario del mercado de Bactericin H, aunque costoso, nos ganó respeto entre reguladores y médicos. Lo que no mencionaba, pero ambos sabían, era que Farmacéutica Huerta había sufrido pérdidas millonarias. El imperio que Ernesto había heredado y expandido estaba herido, aunque no destruido. Recuperar la confianza del público y del sector médico sería un proceso largo. «El doctor Ceballos llamó anoche», comentó Itzel, cambiando ligeramente de tema. «Está emocionado con el proyecto de investigación conjunto. Dice que la combinación de recursos de ambas empresas podría revolucionar el tratamiento de enfermedades tropicales desatendidas. Era una de las muchas iniciativas que habían surgido en estos meses.
una colaboración científica entre Laboratorios Mayab y Farmacéutica Huerta, enfocada en desarrollar medicamentos accesibles para enfermedades que afectaban principalmente a poblaciones vulnerables. La ética y la responsabilidad social que siempre habían guiado a Itzel, ahora integradas al modelo de negocios que Ernesto estaba reconstruyendo. El desayuno transcurrió entre conversaciones ligeras y planes para el día. Los gemelos contaban anécdotas escolares. Ernesto hablaba de su nuevo apartamento en Mérida, un paso significativo que indicaba su intención de dividir su tiempo entre Monterrey y la capital yucateca. E Itzel compartía novedades sobre sus investigaciones. A simple vista, parecían una familia normal compartiendo una comida, pero bajo la superficie de esa aparente normalidad existían cicatrices profundas que apenas comenzaban a sanar, preguntas sin responder y un futuro que seguía siendo incierto en muchos aspectos. «Niños, vayan a prepararse», indicó Itzel cuando terminaron de comer. «Debemos estar en la fundación en 1 hora». Mientras los gemelos corrían a sus habitaciones, Itzel y Ernesto se quedaron solos en la cocina, en uno de esos momentos íntimos que se habían vuelto más frecuentes, pero no menos complejos. «Recibí la propuesta formal de la Universidad de Barcelona», dijo ella rompiendo el silencio. 2 años de investigación, todo pagado, con acceso a laboratorios de primer nivel. Ernesto asintió, intentando ocultar la tensión que la noticia le provocaba. «Es una oportunidad extraordinaria. Te la mereces después de tantos años de trabajo en condiciones limitadas». «Lo es», concordó Itzel, «pero implica trasladar a los niños a otro país, adaptarlos a una nueva escuela, un nuevo idioma, y alejarlos de su padre, justo cuando están construyendo una relación con él», completó Ernesto, verbalizando lo que Itzel había dejado implícito. Ella no respondió inmediatamente. Era precisamente este dilema el que la había mantenido despierta durante noches enteras. La oportunidad profesional de su vida, el reconocimiento que tanto había anhelado, frente a la estabilidad emocional de sus hijos, que finalmente tenían la familia completa que siempre habían deseado. «He estado pensando», continuó Ernesto cautelosamente, «que quizás exista una alternativa». Itzel lo miró con curiosidad. «¿Qué alternativa?» «Farmacéutica Huerta tiene un centro de investigación en Barcelona, no tan prestigioso como la universidad, pero con recursos comparables. Podría ofrecerte dirigir una división de investigación allí. Tendrías libertad científica total, un presupuesto generoso, y los niños mantendrían la estabilidad de tenernos a ambos cerca». La propuesta flotó entre ellos como una posibilidad inesperada. Itzel la analizó desde todos los ángulos posibles: profesional, práctico, emocional. «¿Y tú? ¿Vivirías en Barcelona también?» «Al menos la mitad del tiempo», respondió él. «Podría dirigir la empresa desde allí parcialmente, viajar a México cuando sea necesario. La tecnología hace posibles estos arreglos hoy en día». «¿Por qué harías algo así, Ernesto? Tu vida, tu empresa, todo está en México». Ernesto la miró directamente, con la intensidad que ella recordaba de tiempos pasados. «Porque durante 7 años perdí lo más importante que tenía. Y ahora que tengo una segunda oportunidad, no pienso desperdiciarla por cuestiones de geografía o conveniencia». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significados implícitos y posibilidades apenas exploradas. «No estoy pidiendo que volvamos a ser lo que éramos», aclaró él, interpretando correctamente su silencio. «Solo estoy sugiriendo una solución práctica que beneficie a todos, especialmente a los niños». Itzel asintió, agradeciendo la clarificación, aunque no estaba segura de que fuera completamente sincera. En los últimos meses había captado las miradas de Ernesto, notado la forma en que buscaba excusas para llamar, para visitar, para estar presente. Y, más perturbador aún, había identificado su propia respuesta a esas señales. Un calor olvidado, una familiaridad que el tiempo y el dolor no habían logrado borrar completamente. «Lo pensaré», prometió finalmente. «Es una propuesta generosa y merece consideración seria». Ernesto pareció satisfecho con esa respuesta. Sabía que con Itzel las decisiones nunca se tomaban a la ligera.
Era una de las muchas cualidades que siempre había admirado en ella. El evento de inauguración fue un éxito rotundo. La élite política, empresarial y académica de Mérida se dio cita en el elegante edificio restaurado. Los gemelos cumplieron sus roles a la perfección. Damián recitó sus frases sobre la importancia de la investigación ética con una seriedad que arrancó sonrisas tiernas, y Emiliano cortó el listón con precisión ceremonial, orgulloso de su responsabilidad. Los discursos oficiales destacaron la importancia de la transparencia en la investigación farmacéutica, la necesidad de priorizar el bienestar de los pacientes sobre las ganancias y el compromiso con la accesibilidad de medicamentos esenciales. Esta fundación nace de una historia personal de pérdida y redescubrimiento, dijo Ernesto en su discurso final, mirando directamente a Itzel entre el público. Nos recuerda que la verdad, aunque a veces tome caminos dolorosos e inesperados, siempre encuentra su cauce, y que cuando esa verdad finalmente emerge, tiene el poder no solo de sanar heridas, sino de crear algo nuevo y mejor desde las cenizas de lo que fue destruido. Las palabras, aunque dirigidas al público en general, resonaron en Itzel como un mensaje personal. Una invitación, quizás, a considerar que lo que estaban construyendo, la fundación, la colaboración profesional, la coparentalidad, podría extenderse a otros aspectos de sus vidas. La recepción que siguió a la ceremonia oficial fue más íntima. En los jardines interiores del edificio, bajo el cielo estrellado de Mérida, se reunieron familiares y amigos cercanos. Regina charlaba animadamente con el doctor Ceballos sobre posibles colaboraciones futuras. Los gemelos jugaban con otros niños, exhibiendo esa capacidad infantil de vivir plenamente el presente, sin preocuparse por complejidades adultas. «Te busqué por todos lados», dijo Ernesto, acercándose a Itzel, que observaba la escena desde un rincón tranquilo. «¿Todo bien? Solo necesitaba un momento para procesar», respondió ella con una sonrisa suave. «Ha sido un día intenso». «Lo ha sido», concordó él, ofreciéndole una copa de champán. Un brindis por el éxito de la fundación. Itzel aceptó la copa y el brindis, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. «Estaba pensando en el día que nos conocimos», confesó. «En aquella conferencia sobre innovación farmacéutica, donde discutimos tan apasionadamente sobre patentes y accesibilidad». Ernesto sonrió ante el recuerdo. Nunca nadie me había desafiado intelectualmente de esa manera. Fue intimidante y fascinante a partes iguales. ¿Quién hubiera imaginado que terminaríamos aquí? Después de todo lo que ha pasado, la vida rara vez sigue los caminos que imaginamos, reflexionó Ernesto. Pero a veces sus desvíos nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Se instaló entre ellos un silencio cómodo, de esos que solo son posibles entre personas que han compartido tanto que las palabras se vuelven secundarias. «He estado pensando en tu propuesta», dijo finalmente Itzel, «sobre Barcelona. Y creo que podría funcionar. Profesionalmente tiene sentido, y para los niños sería ideal mantener la estabilidad familiar». La sonrisa de Ernesto iluminó su rostro. «¿Hablas en serio? Es una excelente noticia, Itzel. Pero necesito establecer algunos términos», añadió ella rápidamente. «Independencia científica completa, un equipo seleccionado por mí, y claridad absoluta sobre nuestra relación personal». Ernesto asintió repentinamente serio. «Por supuesto, lo último que querría es que sintieras presión o expectativas. Esto es un arreglo profesional y parental, nada más. A menos que decidamos que sea algo más», añadió Itzel con una audacia que la sorprendió a sí misma. La declaración quedó suspendida entre ellos, tan inesperada como significativa. Ernesto la miró con una mezcla de sorpresa y esperanza contenida. «¿Qué estás sugiriendo exactamente?» Itzel respiró profundamente. Era hora de la honestidad que ambos habían estado evitando. «Estoy sugiriendo que estos meses trabajando juntos, viendo cómo eres con nuestros hijos, recordando partes del hombre que conocí y descubriendo nuevas facetas del hombre que eres ahora, me han hecho cuestionar la barrera que tan cuidadosamente construí entre nosotros. Itzel, yo no estoy diciendo que volvamos a lo que éramos», aclaró ella. «Eso es imposible y probablemente indeseable. Ambos hemos cambiado, pero quizás podríamos explorar quiénes somos ahora,
juntos, no por los niños, no por conveniencia, sino por nosotros mismos. La proposición, tan cautelosa y a la vez tan valiente, quedó flotando entre ellos como una promesa, no de un final feliz garantizado, sino de una posibilidad honesta de reconstrucción. «Me gustaría eso más que cualquier otra cosa en el mundo», respondió Ernesto, su voz apenas un susurro. «Conocerte de nuevo, dejar que me conozcas, construir algo nuevo desde los cimientos». Como sellando un pacto no verbalizado, sus manos se encontraron brevemente. Un contacto simple que enviaba un mensaje complejo. Vamos despacio, con cuidado, con los ojos abiertos y el corazón cauteloso pero esperanzado. En ese momento, los gemelos corrieron hacia ellos, rompiendo la burbuja íntima pero creando una nueva, la de la familia que estaban forjando día a día, con todas sus complicaciones y posibilidades. «¿Vamos a vivir en Barcelona?», preguntó Damián sin preámbulos. Evidentemente, habían escuchado más de la conversación de lo que sus padres creían. Itzel y Ernesto intercambiaron miradas sorprendidas. «¿Cómo saben ustedes sobre Barcelona?», preguntó Itzel. Emiliano rodó los ojos con ese dramatismo único de la infancia. «Las paredes de esta casa son muy delgadas, mamá. Entonces, ¿vamos todos juntos?». La pregunta, tan simple y a la vez tan cargada, merecía una respuesta igualmente honesta. «Sí», confirmó Itzel, «iremos todos a Barcelona. Tu padre trabajará allá parte del tiempo y yo dirigiré un nuevo laboratorio de investigación». «¿Y viviremos todos en la misma casa?», insistió Emiliano, siempre directo. Ernesto se arrodilló para quedar a la altura de sus hijos. «Por ahora, tendremos casas separadas pero muy cercanas, y con el tiempo veremos qué decide el destino. ¿Les parece bien?». Los gemelos asintieron, aparentemente satisfechos con la respuesta. Para ellos, lo importante era la presencia de ambos padres en sus vidas, la certeza de ser amados y protegidos. Mientras los cuatro caminaban hacia el centro de la fiesta, Itzel reflexionó sobre el extraño camino que la vida había trazado. Del dolor más profundo había surgido una carrera exitosa, una independencia que nunca hubiera conocido de otro modo. De la mentira más cruel había emergido eventualmente una verdad liberadora, y del amor perdido, un nuevo comienzo que no negaba el pasado, pero tampoco se dejaba definir por él. La historia no había terminado, por supuesto. Barcelona traería nuevos desafíos, nuevas negociaciones, nuevos descubrimientos sobre sí mismos y sobre lo que podían ser juntos. El perdón, tan duramente ganado, tendría que ser reafirmado día a día. La confianza, fracturada una vez, necesitaría tiempo y consistencia para reconstruirse plenamente. Pero por primera vez en 7 años, el futuro se presentaba no como un espacio de supervivencia solitaria, sino como un horizonte de posibilidades compartidas. Y para Itzel Montemayor, que había aprendido a encontrar fortaleza en la adversidad más extrema, esa perspectiva era el verdadero triunfo, mucho más valioso que cualquier venganza o vindicación. Bajo el cielo estrellado de Mérida, mientras los gemelos corrían adelante y Ernesto caminaba a su lado sin prisa pero sin distancia, Itzel sintió que finalmente podía soltar el peso que había cargado durante tanto tiempo. No para olvidar, el olvido nunca había sido su objetivo, sino para avanzar, para transformar el dolor en crecimiento y las cenizas del pasado en los cimientos de un futuro que, aunque incierto, prometía la posibilidad de algo verdadero. Y esa posibilidad, esa segunda oportunidad para reinventarse no solo como individuos, sino como familia, era el regalo más inesperado y valioso que el destino podía ofrecerles. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Itzel y Ernesto les haya conmovido profundamente. El camino que recorrieron, desde la traición hasta la redención, nos recuerda que la verdad siempre encuentra su manera de emerger, y que el perdón, aunque difícil, puede ser el camino hacia una libertad inesperada. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una colección especial de historias igualmente cautivadoras sobre segundas oportunidades y amor renacido de las cenizas. Encuéntrenla en nuestra sección destacada, solo un clic a su izquierda. Si esta historia tocó su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta
al video. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad. Cuéntenos si ustedes creen en las segundas oportunidades y si la familia Huerta Montemayor encontrará finalmente la felicidad completa en Barcelona. Hasta la próxima historia, donde nuevas emociones nos esperan.